El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:38, continuamos en Radio Análisis en este día martes 21 de marzo del año 2023. Vamos a ir a las conversaciones, día importante, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en el Congreso Nacional, en fin. Vamos a conversar sobre eso precisamente a partir de ahora. Saludamos en primer lugar a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Montserrat. Hola, buenos días. Bueno, vamos a saludar a nuestras panelistas. Luz Poblete, bienvenida, gracias por estar acá. Muy buenos días, Monse, ahí Patricio, Javiera, te saludo también y a todos los auditores. Y a Javiera Arce, ¿cómo estás, Javiera? Bienvenida, gracias por estar acá. Hola, buenos días. Acá estoy, apenas, pero bien, estoy bien. Tengo una gripe como de cambio de temporada, que como que empieza la primavera y estoy así, como un poco gangoso. Así que disculpen. Y bueno, lindo verles y saludarles. Bueno, ánimo con esa gripe, Javiera. Bueno, lo decía Patricio, hoy día es un día importante para el gobierno. Podría terminar siendo un muy buen día o muy mal día. Vamos a ver cómo transcurren las horas y qué es lo que pasa, pero yo quiero detenerme en primer lugar respecto del tema de los indultos, que se ha convertido en el gran dolor de cabeza del presidente Boric y ahora del ministro Cordero, con estas versiones contrapuestas, contradicciones, poca claridad, yo diría también una suerte de opacidad respecto del tema. Ayer siguió una tónica muy similar de lo que ha sido los últimos días, declaraciones ahí que no dejan claro qué es lo que pasó y cuál era la información que tenía el presidente Boric al tomar esta decisión, si es que la tomó él o la tomaron otras personas. Bueno, está esto, ¿no? El manejo que ha tenido el gobierno respecto de esta gran crisis de los indultos, que es lo primero que les quiero preguntar, cómo la ven, cómo la evalúan, y en segundo lugar, la figura de los indultos, que también se ha cuestionado. Ayer lo mencionaba en entrevista con La Segunda el expresidente Ricardo Lagos, criticando puntualmente el tema de Jorge Mateluna, pero también haciendo alusión a esta herramienta por parte del presidente de la República. Decía que el presidente ejerce una facultad del medioevo. Y ahí, en segundo lugar, les quiero preguntar respecto de la facultad del presidente, no en sí mismo la figura del indulto, porque sabemos que se ha producido en otros casos con leyes, ¿no?, aprobadas por el Congreso, que el presidente pueda ejercer esta facultad en estos tiempos también, según algunos analistas, parece un anacronismo, ¿no? Entonces, ahí les quiero preguntar en esos dos planos cómo lo ven. Luz, partimos contigo. Bueno, efectivamente, vale la pena al menos cuestionarse, y a propósito del proceso constituyente, donde hay una oportunidad de cambiar algunas de estas atribuciones, al menos cuestionarse la figura del indulto en sí. Yo primero porque interviene en otro poder del Estado que debería funcionar total y absolutamente independiente en el momento que hace una sentencia, ¿no? Y pareciera ser que esto genera un límite de decir, mira, usted no lo hizo bien, entonces yo soy capaz de ir en contra de esa sentencia y efectivamente poder tener esta atribución en los indultos. Si no es para erradicar esta atribución del presidente, al menos habría que revisar los requisitos para poder hacerlo, ¿verdad? Ponerse más exigentes y cuáles serían esas razones por las cuales un presidente puede indultar, porque también hay que poner sobre la mesa que puede existir, porque ha existido en la historia judicial del mundo, ¿no?, que hayan sentencias que sean injustas, que hayan sentencias que por razones humanitarias deban revocarse o al menos tener esta atribución. Entonces, yo lo revisaría, Monse, en esas dos líneas. Uno, o se radica definitivamente, porque en el fondo es una intervención de un poder del Estado sobre otro, y en esa libertad, autonomía, hoy día el proceso constituyente nos entrega esa posibilidad, esa ventanita, o efectivamente se revisan quiénes deberían tener o cuáles serían los requisitos quizás más exigentes, los tiempos que corren, para poder tener esta atribución en casos totalmente extraordinarios, excepcionales,
podrían ser 2 líneas al menos a revisar, pero lo que sí está claro que es una atribución a revisar. En lo personal, creo que no un poder no debiera intervenir sobre otro, entonces haría de todas maneras el poder revisarlo justamente para que no ocurran cosas como la que le ha ocurrido al presidente Boric, que haciendo uso de una facultad que es propia del presidente de la República, haya tenido la polémica que ha levantado a propósito de a quiénes indultó, los antecedentes o no que manejaba. Creo que es una situación muy compleja que viene arrastrando él desde una promesa de campaña que ya hacía ruido, al menos a un sector, y no digo no solamente un sector político, sino que también a un sector de la población que viéndose afectada por muchas de las personas que se manifestaron y que se manifestaron violentamente, que hicieron destrucción del patrimonio de las pequeñas y medianas empresas, hoy día, o de los negocios que estaban en los centros de Santiago, en este caso, hoy día ven que esas personas están libres, entonces no entienden mucho cuál efectivamente es la postura del gobierno frente a lo ocurrido en el estallido social, más allá, y siempre lo insistimos, ¿verdad?, más allá de las legítimas demandas de esta masiva manifestación que dio además un vuelco tanto en nuestra institucionalidad como en la revisión incluso en nuestra Constitución, que es un proceso nuevo que estamos llevando a cabo. Entonces, no es menor lo que está pasando, no es menor este dolor de cabeza, como decía Monse, pero es muy complejo lo que tiene, porque ¿qué demuestra? Hoy día vamos a saber lo que piensa el Tribunal Constitucional respecto a los antecedentes que fueron presentados para saber, efectivamente tomó el presidente la decisión, si la tomó, ¿no será más grave no haber tenido todos los antecedentes o habiéndolos tenido, incluso haber indultado a esas personas que sabemos no tienen mérito quizás para poder haber sido indultados? Ahora bien, dicho eso, sabemos que los indultos siempre van a generar esta polémica porque efectivamente se indulta a personas que han sido sentenciadas por el Poder Judicial. No son personas inocentes en la base de los casos, sino que efectivamente son personas, en su mayoría, ¿verdad?, que tienen una tendencia y tienen argumentos. Entonces, evidentemente, siempre va a generar polémica a quien uno le dé ese indulto. Pero creo que ahí hay un criterio que es político, un criterio que es histórico, un criterio que puede ser humanitario, que te puede ayudar mejor a definir eso. Y lo último, y con esto cierro, es el tiempo en que uno da el indulto. Es verdad que el presidente Boric había hecho una promesa de campaña e intentó resolverla en su primer año de gobierno. Pero si nosotros echamos hacia atrás, quienes han hecho indultos, presidentes anteriores, generalmente lo hacen al final de su periodo porque saben que genera este ruido y un poco se lo dejan ahí antes de partir del gobierno, ¿no? Y eso también puede ser algo que estratégicamente les permita un poco navegar y no tener esta piedra en el zapato que probablemente persiga al presidente Boric sus 4 años de gobierno. Sí, a la hora de, Javiera, a la hora de responder a la pregunta que hacía Montserrat de si el indulto es o no una facultad medieval, y ahí tenemos obviamente mucho, digo medieval en sentido figurado, ¿no? Y tenemos ahí mucho interés en escuchar tu análisis. Yo pensaba que una de las cosas que se deberían hacer es definir si la discusión sobre el indulto es una discusión de carácter jurídico o judicial, voy a precisar, o de carácter político, ¿no? Porque hasta donde yo tenía entendido, el indulto es siempre un pronunciamiento sobre un asunto que es de carácter político, ¿no? Es de alguna manera un asunto que excede al espacio formal, tradicional del Poder Judicial. No me quiero alargar mucho para darte la palabra, Javiera, pero quiero poner 2 ejemplos históricos, ¿eh? Durante la década del 60 del siglo pasado se volvió emblemático el caso del Chacal de Nahuel Toro, ¿no? Que era una persona que asesinó a su esposa, a sus hijos, que fue condenado a muerte, y que mientras estaba en la cárcel tuvo un proceso de rehabilitación, aprendió a leer, a escribir, tuvo asistencia religiosa, y se convirtió en un tema de carácter nacional, al punto tal de que hubo un movimiento en favor de que el presidente Frei Montalva lo indultara. Finalmente no lo indultó y el Chacal de Nahuel Toro fue fusilado, ¿no? Pero bueno, nos queda la película de Miguel Lirín, que es uno de los clásicos del cine chileno que cualquiera lo puede ver. Bueno, ahí ya se transforma en un problema político porque el Poder Judicial se pronuncia muy claramente sobre los hechos. Mismo caso para el Jubileo 2000, que con motivo del cambio de milenio y cuando la Iglesia Católica era mucha más influyente en la sociedad chilena, hubo todo un movimiento en favor de reivindicar la idea del perdón.
y no fueron 13. El año 2000 se indultó a 27.000 personas. 27.000. En nombre de esta idea de que al entrar al nuevo milenio había que reivindicar la idea del perdón. Entonces, claro, en nombre de estos dos ejemplos, luego, si te parece, Javiera, corrígeme en todo lo que quieras, uno entiende que esta discusión siempre ha sido política, pero ahora la estamos discutiendo como si fuera una cuestión más bien judicial. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Sí, súper interesante tu enfoque, ¿ah? A ver, yo quiero decir dos cosas. Primero, que si vamos a reformar el presidencialismo y vamos no quiero hablar de atenuado, porque como que eso les genera alergia al comité de expertos, ¿no? Pero sí tenemos que repensar el presidencialismo porque tal como está no funciona. Y entre medio de eso yo estoy de acuerdo con eliminar esta facultad. O sea, definitivamente creo que no puede el Poder Ejecutivo entrometerse en otros poderes del Estado. O sea, yo creo que ahí ya es una discusión base que tenemos que hacer. Ahora, sobre el caso mismo de lo que ocurrió con el presidente Boric, justo estaba en Chile cuando ocurrió esto. Sí, o sea, está pasado como a problema este caso, o sea, cuando sale el anuncio. Y yo creo que el error, claro, como dice Luz, fue haberlo hecho ahora y no al final de su gobierno. Pero ahora sí, si lo vamos a poner como quiénes son más culpables, qué terribles, estos violentistas que rompieron los locales de los pequeños, ya está bien, lo hicieron, yo estoy en contra totalmente de toda esa violencia, pero no nos olvidemos que el presidente Piñera indultó violadores de lesa humanidad. O sea, estamos hablando de gente que torturó, hizo terrorismo de Estado, quebró nuestra democracia, mató un montón de personas. O sea, por favor, o sea, pongámonos serios con esta situación. O sea, a mí me pasa que ya es tanta la banalidad de la discusión política chilena que llega a dar tirria. O sea, basta. O sea, yo creo que acá el grave problema que tenemos es que no tenemos una versión clara de lo que ocurrió en los hechos. Por un lado, la ministra vocera de gobierno dijo en una declaración que a mí me pareció totalmente desafortunada, que el presidente Boric no tenía todos los antecedentes y por eso había indultado a estas personas. Y el error más grande fue eso, fue precisamente estar indultando personas con prontuario. Podrían haberse buscado otros presos de la revuelta que pudieran tener o que pudieran no tener tanto prontuario como las personas que estuvieron allí. Y por otro lado, o sea, lo que dice el expresidente Lagos también es razonable. O sea, si tenías a Materluna, yo no entiendo por qué finalmente lo terminan indultando también. Entonces, yo creo que acá te podías comer un problema mucho más chico si es que analizabas bien los antecedentes, y ahí es donde me choca la versión con la del subsecretario Monsalve el domingo, cuando dice que sí tenían los antecedentes y los informes de gendarmería y sí esto estaba a disposición de las autoridades que tenían que tomar esta decisión. Bueno, quienes tomaron parte de esa responsabilidad política y fueron sacados del gobierno fue la ex ministra Ríos y el ex jefe de gabinete Matías Mesa. Ahora, yo creo que la posición del Tribunal Constitucional va a ser favorable al Ejecutivo, insisto, porque dada la interpretación jurídica que va a hacer el Tribunal Constitucional, es una facultad de exclusiva responsabilidad del presidente de la República. Ahora, yo creo que ya esta es una lección aprendida, que el gobierno ha tenido varios errores y que ya sabe perfectamente que no puede cometer un error de esas características. Pero tener esta discusión, tratando de igualar los presos de la revuelta con estos violadores de derechos humanos que indultó Piñera, que por muy viejitos que estuvieran, que por mucho, muy terrible y por causas humanitarias había que hacerlo, se están hablando de personas asesinos en serie, que de verdad, o sea, que hasta el día de hoy, yo creo, y con estos 50 años que vamos a cumplir este año del golpe militar, de este terrorismo de Estado que sufrió el país, de esta tabula rasa que intentó arrasar con toda nuestra cultura política y nuestra política en sí, esta dictadura sangrienta de Pinochet, a mí me parece el colmo que estemos relativizando este tipo de cosas. O sea, y acá de verdad, aprovechando esto, llamo a que todas las fuerzas políticas dejen de relativizar. O sea, qué espanto escuchar a personas como Cristian Barken, por ejemplo, relativizando también lo que ocurrió en ese momento. O sea, yo creo que acá esto es un nunca más, y acá también pongámonos serios con materia de estos indultos. Si queremos sacar este problema de raíz y terminarlo, saquémoslos de la Constitución. Y esa es la oportunidad que tenemos ahora de hacerlo, dado precisamente estas tremendas polémicas que se generan. Más sin polémica, es furia. O sea, también es como, es una cosa que solo le está importando, aparece a la élite ahora hasta el momento, y ya no sé si esto va a tener tanto revuelo en la ciudadanía. Sí, bueno, y además que el costo político el presidente ya lo pagó, y vaya que le costó con la salida de la ministra Ríos y también de su
su jefe de gabinete. Ahora, a propósito, Luz, de lo que dice Javiera, esta suerte de frivolidad con el que se aborda muchas veces el tema de los indultos y también incoherencia, porque ahora se está cuestionando la facultad del presidente, pero cuando la ejercieron presidentes en otros tiempos de otro signo político, estoy hablando del presidente Piñera, evidentemente, esto no fue cuestionado y se aludía al argumento, que es cierto, de razones humanitarias. De hecho, gran parte de los indultados fallecieron antes de tener este beneficio, pero bajo esa lógica uno se pregunta por qué no se indulta a personas que están con cáncer, con enfermedades terminales, que están en las cárceles comunes, porque se tomó la decisión respecto a presos de lesa humanidad, por delitos de lesa humanidad. Hay una contradicción y también una suerte te lo pregunto, de provecho político a propósito de esto de los indultos, porque evidentemente el gobierno cometió errores políticos, comunicacionales. Yo no sé si a nivel jurídico, judicial, eso se tendrá que determinar en las instancias que corresponda. Pero a nivel político, evidentemente, se cometieron errores, porque el propio presidente fijó criterios para indultar a personas que no se cumplieron. Yo creo que ese es el principal error, que yo podría decir incluso a nivel ético, ¿no? Pero esto ha sido utilizado ya hace varios meses por la oposición, por las oposiciones. Incluso ayer un parlamentario de Renovación Nacional anunciaba que podía acusar constitucionalmente al presidente. ¿Ahí cómo lo analizas también desde la vereda de la oposición y el rol que han tenido respecto de este debate? Bueno, efectivamente, eso es lo que ocurre con el tema de los indultos. Yo estoy de acuerdo con Javiera, creo que las razones por las cuales fueron condenados cada uno en las instancias, que no se puede relativizar. O sea, no podemos tener diferencias políticas respecto de los momentos en que se dieron, tanto el pasado, ¿verdad?, en la historia, pero lo que siempre vamos a estar de acuerdo y en lo que no podemos relativizar es respecto de la violencia y la violación de los derechos humanos, como lo ocurrido en la dictadura. Por lo tanto, creo que esa base empezar a comparar, y escucho la comparación de ambos lados, yo creo que, pero ¿por qué yo no puedo indultar a los que yo quiero si los que indultaron la vez anterior? O sea, yo creo que también cada decisión se toma con la información que tenemos, que ya sabemos que parece que no estaba toda, o la que se le presentó al presidente, porque ahora se han puesto de acuerdo el ministro de Justicia, con la ministra vocera, con el mismo presidente, de decir, no, bueno, efectivamente estaban los antecedentes justo a un día, digamos, de que el tribunal tome su decisión al respecto, pero pareciera que entonces lo que vio el presidente no eran todos los antecedentes que deberían haber estado puestos a la mesa, o el análisis político, tal como lo hemos comentado acá, y los criterios políticos para poder tomar la decisión no fueron los más acertados, y es lo que los llevó a cometer los errores tanto en la decisión como en la comunicación de la misma, y es la que lo va a tener entrampado un tiempo. Por lo mismo, y viendo hacia atrás, efectivamente los tiempos, yo no sé cuánto ruido habría que revisar cómo se comportó la oposición cuando se hicieron los indultos en el caso de Piñera, que ha sido el único presidente de la centro derecha que ha estado presente, y también los indultos, como comentaba recién Patricio, de los 27.000 indultados a propósito de la influencia de la Iglesia Católica en el Estado de Chile. Entonces, creo que más allá de comparar, yo creo que tenemos que empezar a mirar el presente y el futuro respecto de este tipo de decisiones políticas y los criterios políticos para usarlo, porque si no, efectivamente nos movemos en un ojo por ojo, diente por diente, lo que hago yo lo haces tú, y creo que la cultura del empate en política tiene un poco cansada a la ciudadanía. Con respecto a estos indultos en particular y el ruido que puede hacer la oposición, bueno, efectivamente todas las oposiciones pueden tomar cualquier razón o cualquier razón que le dé efectivamente el oficialismo o el gobierno del cual uno es opositor para poder exagerarlo y ser majadero y a veces insistente al borde tantas veces de lo cansador, ¿no?, de lo agotador, como decir, ya, cerremos este tema y sigamos avanzando en los temas que realmente le importa a la ciudadanía. A mí me gustaría ir viendo cada vez más una política y una tanto de oposición como de oficialismo cada vez más constructiva. Y esa ha sido la gran crisis que tiene hoy día asumida a los partidos políticos, al Congreso Nacional y al mismo gobierno, con una desaprobación gigantesca a propósito de las últimas CADEM, ¿no?
de estas instituciones que funcionan un poco en esa línea y no en una línea más constructiva para las crisis que estamos viviendo efectivamente en el país, como puede ser la social, la económica, la política y la institucional, por nombrar los grandes titulares, ¿no? Sí, solo para cerrar el punto, una pregunta breve a ambas, así con eso cerramos el bloque y nos vamos a la pausa. ¿Es razonable que, habiendo transcurrido 3 meses de los indultos, sigamos hablando del tema? Y digo, vamos a seguir hablando del tema porque, independientemente de lo que diga el TC hoy día, luego viene la comisión investigadora de la Cámara. Y lo pregunto porque ya es consensual que los indultos se manejaron mal, que hubo errores políticos, comunicacionales, procedimentales. A esta altura, ni el más fanático del gobierno contradice ese argumento, ¿no? Pero bueno, también es cierto que ya cayó la ministra de Justicia, que ya cayó el jefe de gabinete del presidente, que hubo acusación constitucional, que tenemos tribunal constitucional hoy día. Y vuelvo a insistir, van a pasar 3 meses, porque esto se anunció la noche previa al Año Nuevo, cuando ustedes se acuerdan que muy lamentablemente los cerros de Viña del Mar se estaban quemando. Javiera, pregunta bien concreta, ¿no? ¿Es razonable seguir hablando del tema a estas alturas o habría que dar vuelta a la página? ¿O el gobierno está pagando las consecuencias de sus errores y por eso estamos todavía donde estamos? Yo creo que esto ha servido mucho a la oposición también para poder mantener este tema flotando y sacarle en cara todo. Pero yo creo que ya como que, o sea, vamos a seguir hasta que termine el resultado de la posición investigadora, o sea, de esta comisión investigadora que, mm, que tiene que dar como una resolución, entiendo. No sé en cuánto tiempo más, pero va a ser más extendido de lo que salga la resolución del Tribunal Constitucional. Ahora, yo creo que el cálculo que está haciendo la oposición, no hablo de Partido Republicano, sino que hablo de la oposición de Chile Vamos, es un cálculo bien mezquino, me parece, y que es tan mezquino como el haberse opuesto a la discusión de la reforma tributaria. Yo no sé si esto va a dar como todos los frutos que se quieren o que se esperan por esta oposición. Yo creo que ya ahora hay que avanzar, hay que tener un ánimo un poco menos obstruccionista. Si ya el error lo cometieron, yo creo que estas personas aprendieron que tienen que, si van a hacer los indultos, que los hagan después y que traten de mejorar la capacidad de, en realidad, las condiciones en que están encarceladas estas otras personas que todavía siguen pendientes por el tema del estallido, agilizar las condenas, etcétera, que eran como los graves problemas que habían hasta antes de esta cosa del indulto. Pero yo creo que ya basta, o sea, ya es suficiente, tenemos que avanzar, tenemos que tratar de empezar a pensar qué vamos a hacer con el gobierno, qué es lo que va a hacer, cuáles van a ser, o hacer un pacto entre la oposición, yo creo, por último, para poder gobernar y para poder sacar algunas reformas de estas características que se habían prometido, porque si no, si vamos a seguir en estos diálogos o en estos no diálogos y en esto como posición súper obstruccionista que ha tenido la oposición, no sé si vamos a avanzar mucho. Luz. Yo creo que nació una oposición obstruccionista y estoy obviamente en desacuerdo con Javiera, porque este tema va a seguir dando vuelta mientras la delincuencia sea la primera prioridad por lejos. No hay encuesta que incluso las pensiones, la educación, la salud la educación casi ni aparece. Si uno ve cuál es la primera necesidad que hoy día reclama la ciudadanía, es la seguridad. Eso no es algo que diga la oposición, un partido en particular, sino que efectivamente es la ciudadanía. Entonces yo creo que va a seguir siendo tema muy circunscrito a esta situación, a este error. Obviamente ahí hay evidentemente una estrategia política, no vamos a desconocer eso, pero yo creo que no va a tener punto final hasta que no veamos a un gobierno que le ponga urgencia a aquellos proyectos de ley que tengan que ver con la protección y la seguridad ciudadana. Sabemos que sí presentó un plan, que sí está dispuesto a llevar, que la oposición ha dicho explícitamente y en todos los medios que va a apoyar cada uno de esos proyectos que sean discutidos en el Congreso y que ellos rechazaron cuando eran parlamentarios y que ahora, por la evidencia, ¿verdad?, y la vivencia que está teniendo la ciudadanía, deben volver a poner sobre la mesa. Yo soy de las que no critico las volteretas cuando esas volteretas significan un mejor bienestar y una mejor calidad de vida para todos los chilenos y chilenas. Entonces, yo creo que ¿cuándo va a terminar? Cuando efectivamente se tomen en serio el tema de la delincuencia,
puedan ponerle urgencia a eso y veamos a una oposición y a un oficialismo caminando juntos por la lucha en contra de la delincuencia y obviamente el poder trabajar por la protección y la seguridad de todos los chilenos con proyectos de ley que tengan suma urgencia, porque sabemos que son otras las suma urgencias y otras las prioridades al parecer de este gobierno y no la primera prioridad que tienen todos los ciudadanos. Bueno, vamos a ir un breve alto. Antes de eso, sí, una precisión de carácter histórico. Nuestro compañero Alberto Carreño, siempre atento a la jugada, me advertía por interno que el chacal de Nahuel Toro, cuyo verdadero nombre era Jorge del Carmen Valenzuela Torres, fue fusilado el 30 de abril de 1963. Eso quiere decir que la solicitud de indulto fue durante el gobierno del presidente Jorge Alessandri Rodríguez y no Eduardo Frei Montalva. Bueno, hecha la precisión, vamos a un breve alto y continuamos con las conversaciones. Este sábado 25 de marzo a partir de las 17 horas en punto y en vivo desde Sala Máster, queremos invitarlos a disfrutar de la primera gala 2023 del programa Savia y Raíz del folclor chileno. En esta ocasión nos deleitarán con su música y talento el grupo Las Primas. También será presente la estudiantina de la Chimba. Desde Parral llegarán los cantores Fátima y Víctor Hugo y también nos acompañarán los Putuganos, entre otros. Ya lo saben, este sábado 25 de marzo a las 17 horas en Sala Máster, Miguel Claro 509 Providencia, y también en vivo y en directo por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Entradas a la venta en tienda Discomanía y en el Sindicato de Folcloristas. Colaboran El Rincón y Las Pipas de Einstein. Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Todos los domingos, desde las 22 horas, en Radio Universidad de Chile, Siempre Viva en Vivo, con la conducción del periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los gays. Siempre Viva en Vivo, siempre viva, nunca en viva. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Chile, su tierra y su gente en su nuevo horario. Sintonícenos todos los domingos a las 11 de la mañana. Les invitamos a seguir acompañándonos en este nuevo horario para continuar nuestro viaje conjunto desde hace ya 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 horas para compartir con Chile, su tierra y su gente. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Bueno, son las 9:07 de la mañana, continuamos en Radio Análisis y bueno, antes de volver a los temas que están así en la punta de lanza de la coyuntura, les quería preguntar brevemente respecto a un fallo que fue dividido de la Corte de Apelaciones el día de ayer, que ordenó el retiro de 2 cuadros del almirante Merino de dependencias de la Armada. Esto va en la misma línea de un fallo anterior que ordenó el retiro de una estatua del almirante Merino que, como ustedes recordarán, estaba a la entrada del Museo Naval. Los argumentos del fallo son bien interesantes. Igual hay que precisar que se trata de un fallo dividido, por lo tanto es un tema que abre debate, diría yo. En primer lugar, hace mención a la Convención sobre Derechos Humanos, a la idea de la no repetición que está consagrada precisamente en ese texto, pero además hace mención no evidentemente a cuestiones de carácter político, ideológico, sino de carácter institucional, ¿no? Señala este fallo que el Poder Judicial como organismo del Estado que está llamado a cautelar el debido funcionamiento de la ley y de las instituciones, señala en primer lugar que el almirante Merino usurpó ilegalmente el mando de la Armada, que luego participó de la usurpación ilegal del gobierno legítimamente elegido, y luego hace mención en tercer lugar a las violaciones a los derechos humanos. Bueno, esto querría decir por extensión, ahora entramos en el plano hipotético, ¿no?, que ninguna repartición del Estado debería rendir homenaje a ninguna persona que hubiera participado del golpe militar de 1973. Bueno, esta es una reflexión de carácter jurídico, pero que me parece especialmente interesante en un año en el cual estamos cumpliendo 50 años. Bueno, quería preguntarles la opinión sobre este asunto. Luz. Evitar que haya una reflexión respecto de los 50 años del golpe, en cualquiera de sus formas, ¿no? Yo creo que las Fuerzas Armadas van a tener su manera de recordar ese doloroso momento para Chile. Cualquier golpe militar en cualquier punto del mundo no puede ser sino otra cosa que un momento doloroso para la institucionalidad y para la democracia. Sin dejar de lado el por qué se llegó a ese golpe, porque siempre uno como que hace el análisis del antes y después, como si ese fuera un punto de quiebre, ¿no? Todo lo que pasó después, como que si ese golpe, estoy tratando de ser lo más objetiva posible, yo no había ni nacido en esa época, pero obviamente uno se va formando también una idea, y quizás cuando tomé conciencia ya estábamos en democracia, cuando tomé conciencia de lo que había ocurrido en esos años, que no nos puede quedar otra que la sensación de que como fuerzas políticas, porque convengamos que esta fue una decisión que viene de errores políticos y de una cadena de eventos y un gobierno que no dejó otro espacio que decir al Congreso declararlo inconstitucional, y al declararlo inconstitucional, luego haciendo uso de las facultades del mismo Congreso y la Constitución, el que las Fuerzas Armadas se tomara el poder. Las consecuencias de eso, la violación de los derechos humanos, que es lo primero que hay que condenar y no repetir nunca más. Creo que todo lo que está pasando en el mundo, pensamos que estamos en el 2023 y todavía hay países cercanos a nosotros en Latinoamérica que están viviendo violación de los derechos humanos. ¿Para qué decir en el mundo? ¿Para qué decir la guerra que se está enfrentando en varios lugares del mundo? No nos puede hacer otro que reflexionar, de decir, no podemos tratar ni acercarnos en nada a lo que ahí ocurrió. Homenajes, a mí no me gusta ni la palabra, Patricio, ¿qué te puedo decir? Yo creo que no hay ni un homenaje a nada en esto. Para mí es solo reflexión a 50 años. El recordar, el tener memoria, nos permite de alguna manera ser conscientes de que no podemos volver a repetirlo, que cualquier cosa que huela a perder nuestra democracia, a la intervención de un tercero como las Fuerzas Armadas, que están para otra cosa, para defendernos, para protegernos y no para intervenir, obviamente, en las democracias dentro de los países, ni mucho menos la violación de los derechos humanos desde el Estado con el uso ilegítimo de la fuerza o desproporcionada de una fuerza que efectivamente tienen el legítimo uso de poder hacerlo. Para eso están preparados para la guerra. Convengamos que para eso están preparadas las Fuerzas Armadas, pero no la guerra contra los propios ciudadanos o tus propios, al revés, es para defenderlos. Entonces,
pero tampoco olvidar por qué llegamos a ese lugar y que ojalá nunca más se repitan eso. Entonces, homenaje, yo no haría ningún homenaje a nada, ni a nadie, sino que simplemente reflexionaría sobre ese momento histórico. Javier. Bueno, yo creo que es un avance del Poder Judicial, precisamente lo que acaba de pasar. Y espero que eso también sea capaz de calar en la educación de la gente, para que no se repitan estas cosas. Yo creo que, a diferencia de Luz, yo creo que sí hay que estudiar el proceso de polarización social y política que hubo previo al golpe, hacer una reinterpretación finalmente de lo que ocurrió en ese momento en el sistema político, donde si bien la izquierda se comportó de una manera bastante irresponsable, también la derecha propició las condiciones para que se avanzara en un golpe en vez de agotar todas las instancias de diálogo. Yo tampoco nací en esa época, yo nací en el año 85, pero me ha tocado estudiar, dada mi profesión, bastante los procesos políticos, no solamente de Chile, sino que de varios países de América Latina. Pero a mí me llama profundamente la atención otra cosa, que esto históricamente esté levantando ni siquiera pequeños, estamos hablando como liderazgos muy fuertes, que llaman como o hacen apologías a la violencia y al terrorismo de Estado que ocurrió en la época. Y eso no solamente está ocurriendo en Chile, sino que ha ocurrido en varios países de América Latina. Tenemos el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. Tenemos el caso de José Antonio Kast, candidato que además apoyó Evópolis y apoyaron todas las fuerzas democráticas de la derecha, que sí tenía y planteaba una vulneración sustantiva de derechos humanos alcanzados en la sociedad, y me parece que hay una ola conservadora que se está reinstalando en el mundo. Sobre todo aquellos liderazgos también que en la región, no solamente hablo como no sé, de lo horroroso que está ocurriendo en Nicaragua, de lo horrible de Venezuela, sino que también de El Salvador. Bukele es visto como un liderazgo súper espectacular por mucha gente, pero creo que cuando hablamos del nunca más, tenemos que ser coherentes también con tratar de frenar liderazgos de carácter autocrático, como precisamente es el Partido Republicano y José Antonio Kast. O sea, nosotros tenemos un peligro latente de dañar profundamente a nuestra democracia con liderazgos como eso. O sea, estamos hablando de Johannes Kaiser, el diputado Kaiser, el honorable diputado Kaiser, que ha hablado de los detenidos desaparecidos, que han hecho una apología a Pinochet, por ponerlo a él de ejemplo, pero es un montón de gente que está ahí. Entonces yo creo que acá hay que ser bien cuidadosos, que no es solamente ser la princesa, sino que actuar como la princesa. Y acá yo creo que nos deben una explicación varios sectores de la derecha, que yo siento mucho respeto, que es la derecha democrática. Esto se lo conversé alguna vez a Mario Desbordes también, de por qué habían llegado a apoyar a esta persona. Yo no decía que fueran como calcetineras de Boric, ni mucho menos, pero sí me parece que hay un límite dentro de la esfera pública y un límite dentro del sistema político. Entonces, yo estoy afuera ahora y lo veo con mucha mayor claridad, porque veo además preocupación, a propósito de lo que yo estoy muy de acuerdo con Luz, respecto de la forma quizá a lo mejor que ha faltado ponerle un poco más de fuerza y echarle ganas al tema de la seguridad pública, porque si no le echamos ganas a ese tema, cualquier autócrata de corte populista va a venir y va a prometer cualquier estupidez y la gente le va a comprar. Y se la va a comprar porque obviamente hay una sensación de inseguridad, que incluso la pude palpar ahora en diciembre y enero que estuve allá, que existe y es real. Entonces yo creo que acá tenemos que hacer un compromiso democrático de que ojalá impedir el avance de estas personas, a propósito de que se está ocurriendo en el mundo el avance de personas autócratas que tienen valores absolutamente antidemocráticos y que en un santiamén no nos vamos a dar ni cuenta, vamos a estar yendo hacia ese camino.
Sí, hartas cosas que decía Javier. Lo primero, a propósito del tema que planteaba Patricio, yo creo que debiéramos llegar a un consenso, sobre todo en este año tan simbólico para nuestro país, de que nada justifica que haya habido un golpe de Estado en Chile. O sea, la crisis política, la crisis económica no justifica el golpe de Estado, la interrupción de la democracia y la violación inmediata de los derechos humanos, que partió ese mismo día. Nada lo justifica, y yo me atrevería a decir que tampoco lo explica. Cuando se intenta hacer una suerte de empate, yo creo que no va en la línea correcta. Es como que se dijera, que algunos también lo hacen, de que en Nicaragua, debido a la crisis económica y el bloqueo que sufre ese país, eso le da la libertad al presidente o a quienes gobiernan para violar los derechos humanos. Creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Dicho eso, y tomando en consideración lo que dice Javier al final respecto del populismo, de estos liderazgos que surgen, no solamente en el Partido Republicano, yo también eso lo extendería a otros sectores. Está el Partido de la Gente, y hay otros liderazgos también bien personalistas, que plantean propuestas como, y lo hemos abordado aquí los últimos días, como decretar estado de excepción en todo el país, en la región metropolitana, de militarización. Está el tema también cerrar las fronteras, está tomando mucha fuerza lo de la destrucción de las narcocasas, y ahí yo me quiero detener, Luz, porque me llamó la atención, no sé si Patricio tú lo viste, un tuit del presidente de la Cámara de Diputados, Vladimir Osevich, perteneciente al oficialismo, que hacía un llamado a todos los alcaldes progresistas a destruir todas las narcocasas en sus comunas. Yo lo vi y me pareció que era falso, pero cuenta parodia. Cuenta parodia, cuenta fake, pero no, era efectivamente el diputado Mirosevic, y me llamó la atención porque evidentemente es un discurso que no representa mucho su sector político. Y ahí, Luz, te quiero preguntar respecto de esto, ¿no? De estas medidas muchas veces efectistas, que lo han señalado expertos, no es que lo digan, no es que lo diga la vocera de gobierno, o el subsecretario Monsalve. Y cómo esto se proyecta también pensando en lo que ocurre en el Congreso. Bueno, hoy día tenemos una votación importante con el tema del autopréstamo, que también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con el populismo, con la demagogia, ¿no? Con liderazgos personalistas. ¿Cómo ves ese escenario, considerando también no solamente lo de la delincuencia, sino que otros temas que vamos a tener que padecer los próximos meses? Es que no puedo estar más de acuerdo, y parece un poco extraño, pero no puedo estar más de acuerdo con Javiera respecto de un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. Y es peligrosísimo. Y es peligrosísimo no solamente para la democracia, sino que para las propias libertades. Que otros decidan por nosotros cuando tú le das el terreno fértil para que eso ocurra. Entonces, si no te haces cargo, yo creo que es un fracaso absoluto de la política. Lo que pasó en los años 70 para llegar a un golpe de Estado, que no debiera haber pasado nunca ni volver a pasar. Insisto, las funciones de cada una de las instituciones dentro de una democracia son súper claras y ninguna debiera toparse con la otra. A propósito también de los indultos, te fijas que tiene que haber una coherencia respecto de eso. Otra cosa es que internamente esas instituciones comiencen a fallar. Y fallan por las personas que ejercen esas responsabilidades y funciones. Las instituciones no son solas, son un grupo de personas, seres humanos con criterio, con conocimiento, con atribuciones, con poder de influir, de cambiar, de hacer, que muchas veces en los momentos históricos comienzan a generarse estas crisis que dejan lagunas, y esas lagunas permiten, o esos vacíos, permiten que estos populistas o que estos personalistas, digamos, y que empiezan a tener ideas creativas, ¿no? Para tratar de calmar lo que la ciudadanía siente como una necesidad imperiosa. Y eso está ocurriendo en el mundo, está ocurriendo en Latinoamérica, y Chile no se escapa ni por la derecha ni por la izquierda respecto de eso. ¿Dónde quedamos los moderados? ¿Dónde quedamos los de centro? Siempre también quedamos en una nebulosa media debilucha, porque así se nos tilda, de light, de debiluchos, de blando, de amarillos, en el sentido de no casarnos con una posición, y la posición es clara. Las instituciones deben fortalecerse, deben tener las atribuciones que les corresponden,
pero también tienen que ser juzgados por sus actos en el sentido de los resultados de la gestión, de hacerse cargo de aquel problema que está a la vista, porque si no, lo único que provocamos con eso es la posibilidad que estos caudillos, que estos mesías, se hagan cargo con ideas que finalmente lo único que hacen es polarizar mucho más, es tener un lenguaje de odio de unos contra otros, y ese lenguaje va a hacer que ese populista tome el poder. Los nombraba con nombre y apellido, digamos, Javiera, y yo concuerdo que tanto de derecha como de izquierda, eso tenemos que tratar de evitarlo. Yo creo que Chile tiene una posibilidad única en en un gobierno de izquierda, que fue capaz, que partió como una izquierda, no quiero decir ni radical ni dura, pero una izquierda, digamos, ¿no? Con toda su visión de país, que es legítima en una democracia, y que tenía un programa bien claro, donde había cosas que no abordaba, como por ejemplo la seguridad, y que ha sido capaz en un año. Yo les decía en el bloque anterior, ¿no? Yo creo que las volteretas tienen que ver con una adaptación al momento histórico que estoy viviendo y poder leerlo, aun cuando mis inicios hayan sido en otro momento. Yo ya he leído como estudiante, Boric leía y el grupo, y ese mismo grupo que después creó el Frente Amplio leía otra cosa, luego como parlamentario y siendo oposición desde una vereda, y ahora desde otra vereda tienes que hacerte cargo de este momento histórico porque hay una responsabilidad política, y ahí yo de nuevo estoy de acuerdo con Javiera, que tiene que ser tanto de la derecha como de la izquierda. Nosotros no podemos como oposición como lavarnos las manos y decir todo está puesto allá, porque también somos parte de un parlamento, somos parte de un congreso, somos parte de una fuerza política, somos parte de partidos políticos que también tienen que darle una conducción a un país que no había estado en una crisis como esta hace muchísimos años. Yo creo que siempre poder conmemorar momentos históricos y simbólicos como los 50 años del golpe militar nos va a permitir, y además vivir, no nos olvidemos, yo estoy viendo de un proceso que nos va a llevar a una nueva constitución. Creo que es un momento también para no darle espacio ni a los extremos, ni a los populismos, ni seguir extremando, porque ya existe, y tampoco podemos hacernos los ciegos sordos con eso, la polarización que hemos vivido los últimos años en nuestro país. Sí, bueno, Javier, antes de darte la palabra voy a dar mi opinión. A propósito de lo que mencionaba Montserrat, me metía, no es que no le crea a Montserrat, pero me metí a ver con mis propios ojos el tuit, y efectivamente el tuit no solamente es real, sino que es súper elocuente del diputado. No, hace es que un fue, llamado. pero además lo repitió. Sí, hace un llamado. Lo repitió. El Estado Nacional, Lo repitió. el programa. No, pero lo hace en el programa, después lo tuitea, Sí. y después lo repite en el Congreso. Sí, ahora quiero decir lo siguiente. Me asombra, ni siquiera me sorprende, me asombra el tuit del diputado Mirosevich, a quien personalmente tengo por un político ponderado, porque lo que hace, y obviamente no creo que sea de manera intencional, es distorsionar ante la ciudadanía cómo funcionan las instituciones. O sea, aquí hemos tratado primero varias veces de recalcar que los alcaldes no tienen mayores atribuciones en la seguridad pública, que creerlo lleva a mayores problemas que no creerlo. En segundo lugar, no es que un alcalde amanezca y pueda decidir por sí mismo demoler o no demoler una narcocasa, porque no tiene que ver con las atribuciones del alcalde, sino que tiene que ver con su condición de ejecutores de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que además se refiere a las construcciones ilegales y en ningún caso a la vinculación de esas construcciones ilegales con algún tipo de actividad ilegal, como por ejemplo el narcotráfico. Entonces es una sucesión de confusiones la que está detrás de la idea de las narcocasas, y es por eso que de acá hemos sido críticos y no por tener algún tipo de fijación con el alcalde Carter. Bueno, eso es lo primero. Pero lo segundo... Carter, claro. Y lo segundo, y luego te doy la palabra, Javiera, ya que tú tienes esa mirada más en perspectiva por estar afuera. Esta idea de la doctrina del choque es más vieja que el hilo negro, ¿no? O sea, en nombre de que nos convenzamos de que estamos capturados como país por la delincuencia, vienen luego las políticas que corren el riesgo de transformar a los estados en estados policiales. Ejemplo
hay 1 millón. Yo siempre doy el ejemplo de lo que ocurrió en Estados Unidos después del atentado a las Torres Gemelas. Se aprobaron leyes que, por ejemplo, permitían intervenir los correos electrónicos porque la gente tenía pánico de que hubiera un atentado inminente, pero bueno, al cabo de 4 o 5 años empezó a ocurrir una situación de graves abusos, pero además legales, por lo tanto ni siquiera eran ilegales, del Estado contra la privacidad de los ciudadanos y que bueno, terminan transformando la convivencia en una cuestión que es realmente complicada. Me parece indispensable reflexionar sobre esto antes de seguir avanzando en este tipo de ideas, ¿ah? Yo creo que es importante el contexto, pero bueno, Javiera, la palabra es tuya. Sí, a mí también me sorprendió pero después como que acordándome de las posiciones políticas del diputado Mirosevic, que también apoyó a Piñera, después apoyó no me acuerdo, después estaba en el Frente Amplio, después no sé qué. Bueno, puede ser que se haya emocionado con el momento y esté como recurriendo a un fenómeno que se llama como el fenómeno, en inglés se llama bandwagon effect, que es como el efecto como del carro a la victoria. Entonces como que tú te subes a lo que es más como popular, se podría decir, y empiezas a trastocar tu discurso político. Ahora, a mí me parece súper interesante la discusión de fondo que tú pones. Hay un autor súper interesante que se llama Giorgio Agamben, que tiene un libro que se llama El estado de excepción, y ha escrito bastante sobre ese tema a propósito de lo que tú planteabas de esta cosa como de vivir después de las Torres Gemelas, cómo el mundo cambia, después de este atentado. Y de cómo efectivamente nuestra privacidad, y nos hemos acostumbrado constantemente a vivir en un estado de excepción, en situaciones que son de profunda anormalidad, pero que nos vamos acostumbrando a eso, que nos abran los correos electrónicos, tener a los milicos en la calle, etcétera. O sea, cuestiones que antes no pasaban, o que, por ejemplo, no sé, cada vez que tienes control en Estados Unidos, te hagan sacarte casi la ropa entera para poder pasar. Entonces, a propósito de las medidas de prevención de un atentado. Entonces, acá yo creo que hay que tener alto cuidado con estas medidas en particular, porque si no se pueden dar cuestiones horrorosas como las que ocurrieron en Colombia, por ejemplo, como los falsos positivos, donde sí hubo asesinatos a personas por parte de Uribe, básicamente que también viola muchos derechos humanos de personas inocentes, que porque me cae mal esta persona, yo voy y la denuncio porque es un narco, entonces voy y la mato. Esa era la política de Estado. Entonces yo creo que acá hay que tener alto cuidado con respecto de el incentivar precisamente esto. O sea, ayer también veía un video de la alcaldesa de Los Espejos, que ella se mostraba derrumbando una sede social que se había tomado el narcotráfico, donde iba a poner una cancha de patinaje, etcétera. Me parece que le dio como un poquito más de coherencia. Me encanta bien la alcaldesa Javiera Reyes, todo bien. Pero el tema es cómo nosotros vamos como tomando en consideración desde la democracia también cuáles serían nuestros límites desde la institucionalidad. Porque si no, esto transgrede precisamente la autonomía de la ciudadanía, y por otro lado, creo que también no es la lucha de fondo. Yo creo que vamos a tener que tener una discusión respecto al narcotráfico y ver qué es lo que vamos a hacer con el narcotráfico. Todas las medidas apuntadas a la guerra contra el narco que hubo en México terminaron incrementando aún más el narcotráfico. Entonces, y la violencia, las desapariciones, o sea, de verdad yo creo que vamos a tener que conversar un poco más sobre el tema de cómo despenalizamos, cómo legalizamos, cómo vamos terminando también estos espacios de guetos sociales y ver cuál es la cantidad de droga que se consume en el país y cuál es la otra que se... Entonces, yo creo que por ahí va un poco este tema, y de ver de qué manera vamos viendo los lavados de activos y le damos más atribuciones a la policía, sobre todo en materias de inteligencia, sobre cómo abordar este tipo de cosas. Pero a mí me parece que hacer esto un show, como lo hace Carter, como lo hace, o como lo podría hacer exhibir la tentación esto, o como incluso las declaraciones del diputado Mirosevic, a mí no me parece que puede llegar a ser muy peligroso, puede afectar fuertemente la convivencia ciudadana. Bueno, en algún momento, antes que asumiera como subsecretario de Prevención del Delito, aquí en la radio tuvimos a Eduardo Vergara, respecto al tema del narcotráfico. Él entregaba una serie de propuestas, y una de ellas tenía que ver con legalizar ciertas drogas, que es algo que es un debate bien tabú en nuestro país, bueno, en realidad en el mundo. Pero él evidentemente ahora como subsecretario no puede sostener eso, pero es también parte de lo que se ha estudiado. Él es una persona que viene hace muchísimos años también estudiando el tema. Es un debate que está abierto y vamos a ver también cómo evoluciona. Pero ahora tenemos que cerrar esta parte de radioanálisis. Agradecer a Luz Poblete. Parece que Luz quería decir algo, no había dicho nada sobre el tema, pero sí, ya, se nos pasó cortito, 20 segundos. 30 segundos, se nos pasó volando el programa como siempre, muy interesante la discusión.
invitación, me encanta estar con Javier además, pero yo creo que es parte de un círculo vicioso que hay que detener y que los vacíos están porque justamente la institucionalidad no ha sido capaz, y la institucionalidad, hablo del gobierno, obviamente que está de turno, que se tiene que hacer cargo de los problemas que en ese momento le tocan, el Poder Judicial, que también sabemos que tiene un problema profundo institucional para hacerse cargo de este tipo de problemas, y obviamente las atribuciones que tiene el Congreso para poder avanzar en las leyes que nos permitan justamente no dejar los espacios para que los alcaldes terminen, o que los mismos ciudadanos se tomen la ley por sus propias manos. En el fondo, este es como también un problema de fondo que hay que discutir. Así que, nuevamente, muchas gracias por la invitación a este panel. Gracias, Luz. Que esté muy bien. Javier Arce también, buenos días. Muchas gracias. Buenas tardes allá. No sé si todavía estarán... 12:30 ya. Ya, PM. 12:30. Buenas tardes Pero, y allá, además, Javiera. con un día muy primaveral, lloviendo, nublado, todo muy primaveral. Bueno, acá tenemos verano para rato todavía. Muchas gracias, que esté muy bien y nos encontramos en una próxima ocasión. Nosotros vamos a una pausa rápidamente y volvemos con más aquí en Radio Análisis.